nuestra Biblia allí en Daniel. Gloria a Dios, amén. Daniel capítulo 5, versículo 25, amén. Nos gozamos de gran manera con cada uno de los que estamos aquí, amén. Amén. Nos gozamos, amén, con el joven y a cada uno, amén. Gloria Amén. a Dios. Cristo vive, amén. Gloria a Dios. Daniel capítulo 5, versículo 25. Hermanos, el tema de hoy es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Amén. Amén. Entonces, lo que sabemos es arameo, Amén. pues ya sabemos lo que significa eso. Amén. Amén. Entonces, el tema es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué darle significado si ya lo Ya saben? lo amén? sabemos. Entonces, Daniel 5:25 dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Padre porque eres un Dios maravilloso, un Dios lindo, y para ti, Señor, no hay nada imposible. Gracias Padre por lo que ahora ya estamos aquí. Señor, sabemos que tú tienes un mensaje para nosotros. Padre, estamos abiertos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para recibir lo que tú tienes. Señor, con todo nuestro corazón, Padre, queremos oír tu palabra. Ayúdanos a enfocarnos en ti, que no haya ni una distracción, Padre, de afuera. Señor, para que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Señor, que nosotros podamos estar bien delante de ti. Señor, cuando tú nos pesas, puedas, Señor, ver gratitud en nosotros. En nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Se puede sentar, amén. Amén. Lo que estamos poniendo atención, ¿cuál es el tema de hoy? Mene, mene. Mene, Mene, nomás. mene, Tekel, Parsin. Mene, mene. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Uparsin. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí está todo el mensaje. ¿Para qué hablar más? Ya está ahí todo el mensaje. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver lo que, pues, el contexto, lo que, pues, nos habla de este significado, hermano, porque tiene un significado muy, muy tremendo para nosotros. Entonces, si nos vamos nosotros allá al versículo 16 de este mismo capítulo, Daniel capítulo 5, versículo 16, nos dice, yo pues, entonces aquí yo está hablando del rey, el rey de Babilonia, amén. En ese tiempo, Babilonia era, hermanos, el imperio babilónico, amén. Era el imperio más poderoso en ese tiempo. Todos se arrodillaban delante de este imperio, amén. Entonces, y vemos aquí, está hablando, si uno lee el capítulo 5, está hablando aquí el rey Belsasar. Versículo 16 dice, yo, hablando Belsasar, el rey, dice, pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Entonces, ¿por qué, hermano? Por lo que leímos ahorita. Porque dice, hermanos, que hubo una escritura. Si uno lee versículo 24, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Entonces, ahí estaba el rey Belsasar con una fiesta con todos los príncipes y con mucha gente ahí. Amén. Ahí vamos a leer con quién estaba ahí presente, pero era una fiesta para 1000 príncipes y estaban allí. Y después de repente, hermanos, salió una mano ahí y en la pared escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces ellos, hermanos, aunque ellos sabían el idioma arameo, porque ese es arameo, ese era el idioma de los babilónicos, no sabían el significado, porque muchas veces nosotros, aunque sepamos español, nos dicen algo en español, pero no entendemos lo que dicen, pero no entendemos el significado de esas palabras. Amén. Aquí el problema, hermano, había sabiduría en estas palabras, había un significado que ellos querían saber, hermano, qué estaba detrás de eso. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque vemos aquí, si uno ve, hermano, lo que en realidad es la definición de cada palabra, lo que ellos miraban eran contar, que eso es mene. Mene es contar y mene es contar. Entonces 2 veces dice contar, contar. Después dice tekel, que es pesar, y uparsin es división. Entonces para ellos, sabiendo lo que era arameo,
hermano, ellos miraban, ok, contar, pesar, división. Sabemos lo que dice, pero ¿cuál es el significado? Entonces ellos están arrancando, hermano, el pelo, porque a una mano que vieron ellos escribió eso y sabía lo que decía. Contar, pesar, división. Pero el significado, hermanos, que ellos querían el significado, y el rey, siendo representante de esta nación, hermano, de este imperio, un imperio es que tenía muchos reinos debajo de ellos. No solamente era un país, sino muchos, y uno de ellos que estamos viendo pues también es lo israelita y muchos más, amén. Entonces vemos aquí que después llaman a porque como dice ahí, hemos oído de ti que puedes resolver dificultades, dar interpretaciones. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, amén. Y entonces púrpura era un lino fino, amén. Y un collar de oro llevarás en tu cuello. ¿Ya se puede imaginar usted con eso, con un collar de oro, con un hilo fino, amén? Con púrpura, yo sé que algunos se están imaginando, ¿sí? Entonces, y serás el tercer señor en el reino. No era cosa pequeña lo que le estaba, hermano, le dando a la persona. Y como habían oído de Daniel, le dijeron, mira, si tú interpretas esto, porque vemos ahí en el capítulo 5, ellos estaban atemorizados, especialmente el rey, el rey Belsasar. Entonces le dice, mira, si lo interpretas vas a ser el tercero después del reino. ¿Pero por qué el tercero? Porque, hermanos, el papá de él reinaba juntamente con él. El papá de él se llamaba Nabonido, amén. Nabonido, y después él era el rey Belsasar, que estamos aquí, y el tercero iba a ser ya como parte del reino. Pero ¿dónde está Nabonido? Entonces se cree que pues estaba ya en la guerra, ahí peleando contra los medos y los persas, porque, hermano, Persa se estaba levantando como imperio, porque en la historia lo que hemos visto, hermano, que no todo imperio se queda, siempre va a haber un imperio que le gana al otro, y así se la pasa toda la vida, amén, toda la historia. Entonces vemos aquí que ya primero era el imperio asirio, después llegó los babilónicos, amén, ya conquistaron ahí el reino, el mundo, pero después ya llegan los persas. Pero el problema de los persas era que necesitaban un poco de refuerzo. No podían ellos ir en contra totalmente de los babilónicos, porque era el imperio babilónico. Entonces dijeron, pues, medos, unámonos. Entonces, por eso se dice medos y persas, amén. Después se dice persa porque en realidad el imperio persa era más grande que los medos, pero necesitaban esa ayuda, ese refuerzo. Los dos se juntaron y pelearon contra Babilonia. Entonces los medos, los persas estaban ya levantándose para pelear y ser el siguiente imperio, como ahora lo que estamos viendo. Entonces vemos que siempre va a haber un reino que quiere llegar ahí, porque siendo ese imperio el mero del mundo, pues tiene toda hermanos, el oro, la plata, viven bien la gente, viven todos los reyes, los políticos, todos viven bien. Entonces todo el pueblo, entonces siempre quiere uno estar encima del otro. Entonces vemos ahí versículo 17, miren lo que responde Daniel. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. ¿Cómo ve la respuesta de Daniel? Está tremendo, ¿verdad? Si le dieran eso, ¿usted qué dijera? Ok, ahí va a interpretar. Pero él era un profeta de Dios, amén. Si uno ve, hermano, la vida de Daniel, desde joven que él llegó a Babilonia, era un joven que temía a Dios, amén. Él tenía temor de Dios. Vemos que Daniel, hermanos, tenía una comunicación íntima con el Señor. Él miraba que todo este mundo era temporal, amén.
Le está ofreciendo, miren lo que le ofrece, hermano. Le está ofreciendo lino fino, le está ofreciendo oro. Le dice que va a ser el tercero después del reino. Para él eso no le mueve para nada. Amén. No le importa, no le interesa eso. Eso es lo que dice, que tu recompensa, tus dones, manténlos. Yo no quiero nada de eso. Y dice, pero leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. Entonces, vemos ahí que le está dando esa oportunidad de ser una persona, aunque ya era conocido, pero porque Dios estaba con él. Pero las cosas de este mundo, hermanos, no le importaba para nada. Lo único que él le importaba era Dios, amén. Era apartar un tiempo de oración, que él oraba 3 veces al día, amén. Eso es lo que uno le importaba. Entonces aquí vemos para un mensaje para nosotros, que debemos nosotros siempre nuestro enfoque sea, ¿quién? Dios. Dios. Siempre Dios. Hermano, que no nos mueva las cosas de aquí, porque si nos mueve las cosas de aquí, nuestro enfoque cambia y después ya no queremos buscar las cosas de Dios. Amén. Entonces es Dios siempre, hermanos. Amén. Entonces aquí después dice, vemos aquí que le dice que le va a leer la escritura del rey y le va a dar la interpretación. Ahora, si nos brincamos allí al versículo 22, ya le comienza a dar la interpretación de lo que dice ahí, mene, mene, tekel, uparsin. Lo que dice ahí, contar, pesar, división. Entonces, ahora le va a dar el significado, el mensaje de por qué está esas palabras, que no hay significado detrás, pero él le va a dar el significado porque él es un profeta de Dios y Dios le va a decir el mensaje que tiene para este rey y para el reino. Vemos en la vida de Daniel, era un profeta. Él, hermanos, dio buen testimonio en toda su vida, si usted lee, hermano, y todo lo que él hablaba como profeta de Dios se cumplía. Amén, hermanos. Entonces, porque vemos también en la Biblia, han habido falsos profetas, como ahora en tiempos de ahora. Existen falsos profetas, amén, hermano. Dicen una cosa y lo que le dicen es lo opuesto de lo que pasa. Amén, un solo enredo. Y entonces dan una profecía que es general, que cualquier. Yo digo, oh, yo puedo ser profeta también. Pero digo, eso es como ser brujo a la vez, ¿sí? ¿No? Porque entonces, pero siendo un profeta de Dios, son específicos. Dan fechas, vemos aquí, hermano, los profetas. Cuando son profetas de Dios, no hablan con generalidades, porque Dios no es un Dios general. A ver si le entienden. Él habla al grano y si se cumple, la persona pues tiene la profecía. Si no, es un falso profeta. Amén, hermano. Entonces con Daniel, como otros profetas, como Samuel, hermano, que nunca ninguna palabra cayó en tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que hablaba, hermano, se cumplía. Amén. Entonces vemos aquí que ahora le dice en el versículo 22, dice allí, comenzando donde nos dice, y tú, su hijo Belsasar, porque él es el hijo de Nabonido, o mejor digo, él viene de la raíz, o mejor digo, de la línea de Nabucodonosor, porque el abuelito de él era Nabucodonosor, amén. Nabucodonosor, que era el que antes era el rey de Babilonia. Pero al decir hijo es que viene de la línea de Nabucodonosor. Amén. Era más conocido Nabucodonosor que su padre, que era Nabonido. Pero sí, entonces ahí dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y aquí le va a decir, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbedecido. Amén, hermanos. Entonces, el versículo 22 nos habla del pecado de Belsasar. Y el pecado es el orgullo. Amén, hermanos. Es el orgullo, igual que su padre o abuelo Nabucodonosor. Entonces vemos aquí que Belsasar no se ha humillado su corazón. Entonces ahí comienza con el pecado que tiene este rey, que él se ha ensoberbecido, amén, se ha hecho orgulloso. Entonces ya le comienza a decir el mensaje, lo que es el significado de lo que ve ahí,
en la pared. Versículo 23 nos dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, amén, te has hecho orgulloso. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces, si nos acordamos, Nabucodonosor cuando había ido a conquistar a Jerusalén, se llevó los vasos de oro y de plata, hermanos, y lo tenía ahí. Pero aquí en una fiesta, Belsasar los vasos, y esos vasos no eran cualquier cosa, hermano, eso eran de la casa de Dios, amén, eran dedicados para el uso para el servicio de Dios, eran santos, amén, apartados para las cosas de Dios, amén. Entonces, como usted y yo somos santos, somos apartados para Dios, entonces que este cuerpo que tenemos nosotros sea para las cosas de Dios, amén, hermano, no para otras cosas. Y aquí viene el pecado, que los vasos que eran consagrados para Dios lo estaban usando para adorar a ídolos. Entonces usaron eso, el rey con todo lo que estaban en la fiesta, las concubinas, las mujeres con los príncipes, y también daban alabanzas, hermanos, a los dioses. Hermanos, era una idolatría lo que estaba pasando allí. Entonces usaron los vasos de Dios, lo usaron, se tomaron, adoraron a sus ídolos y no le dieron la gloria a Dios. Amén, hermanos. Después nos dice, versículo 24, dice, entonces de su presencia fue enviado la mano que se trazó esta escritura. Entonces, por lo que estaba pasando, hermano, tocaron las cosas que le pertenecían a Dios, amén, cosas consagradas a Dios, y el pecado que tenía este rey de orgulloso. Llegó un momento, hermanos, como en todo, que la copa de la ira de Dios estaba rebosando, amén, hermano. Llega un momento, hermano, por su gran bella misericordia, la ira de Dios todavía no ha pasado, hermano. Uno dice, ¿por qué esta persona es tan mala? ¿Y por qué Dios la permite que viva? ¿Por qué Dios la permite por qué no haces caer fuego del cielo? Y bla, 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 amén. ¿Y por qué? ¿Dónde está la justicia de Dios? Solamente Dios sabe, hermano. Nuestra única cosa que podemos hacer es orar a Dios para que Dios tenga misericordia. Porque así como ellos, como nosotros y todo el mundo, tenemos una copa, y cuando se rebosa de la ira de Dios, ahí va a caer el juicio de Dios. Amén, hermano. Entonces todo cae cuando esa copa comienza a rebosar, y aquí estaba pasando, hermano. Llegó un momento que la ira de Dios estaba rebosando. Llega un momento, hermano, que Dios ya no va a dar oportunidades. Dios haya dado una oportunidad, ha dado otra oportunidad, tercero. Llega un momento, hermano, que tantas oportunidades que Dios ha dado, que ya va a decir, hasta aquí no más. Amén, hermano. Amén. Dios, hermano, ha dado oportunidad a las personas que se arrepientan de sus pecados. No solamente una vez. Hermano, yo creo que ha sido muchas veces, miles de veces, hasta algunos millones de veces. No hay excusas. No hay excusas, hermano, para Dios, porque la persona ya no quiere, pues, buscar de Dios, no quiere arrepentirse de sus pecados. Llega un momento que va a llegar, hermanos, la copa de la ira de Dios, y hasta ahí ya no más. Amén, hermano. Entonces, después nos dice en el versículo 25, dice, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Upharsin. Y aquí da la interpretación él. Aquí dice esta es la interpretación del asunto. Mene, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Amén, hermanos. Entonces, y lo más interesante de aquí, hermano, es que sale dos veces, no solamente sale una vez. Entonces, cuando sale más de una vez, hermano, es
porque tiene un significado más tremendo. Porque como le dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y lo dice 2 veces, contó Dios tu reino. Es una seguridad, hermano, que lo contó. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús cuando dijo, de cierto os digo? Que 2 veces lo dice, no solamente una vez. De cierto te digo. Dice, de cierto te digo. Es que lo que dice, hay una seguridad doble sobre lo que está diciendo. Y aquí le dice, ya tu reino ha sido contado. Ya ha sido contado. Entonces, tu reino y le ha puesto fin. Ya, hermano, le dice, ese reino ya tiene su fin. Y después nos dice, tekel, dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, hay una balanza. Amén, hermanos. Entonces, en esa balanza, hermano, quiere decir cómo estamos nosotros a los ojos de Dios. Para una persona podemos estar bien, pero a los ojos de Dios vamos a estar mal. ¿Amén? Para unas personas estamos muy bien, pero para Dios estamos bien mal. Amén. Entonces, hermano, en esa balanza en la cual está esa balanza en cada uno de nosotros, así como estamos delante de Dios, amén. Y ahí vemos lo que es el espíritu y lo que es la carne, amén. Lo que es la santidad y lo que es la corrupción, amén. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? De eso importa, hermanos. Porque como los fariseos, delante de la gente, hermanos, eran hombres santos, los maestros de la ley, los hombres predicadores, los que enseñaban. Hermanos, cantaban en el coro, amén, tocaban la batería, no sé. Entonces, estaban delante, la gente estaban pues muy bien, pero delante de Dios, hermanos, Jesucristo los descubrió que estaban mal y que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Entonces, aquí vemos que dice que ha sido en balanza y dice tu reino, hermanos, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces este rey, como representante, como teniendo la responsabilidad de este reino babilónico, ha sido falto delante de Dios. Amén, hermano. Entonces eso es la peor película que puede tener una persona, hermanos, que usted puede ver, estar falto delante de Dios. Amén, hermanos. Es lo peor que hay. Entonces después dice, versículo 28, dice, tekel, pesado ha sido en balance, versículo 28, Pérez, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Se acuerdan, hermano? Ese imperio que se estaba levantando ya, eran los persas, pero dijeron, pues necesitamos ayuda. Los medos se acercaron, hermanos, y ahí ya estaba dura la cosa. Era los medos y los persas contra Babilonia. Babilonia, hermanos, donde llegó un momento, como si usted lee, nadie podía contra ellos. Amén, hermano. Como un tiempo como los romanos. Los romanos, hermanos, ¿quién se iba a atrever contra los romanos? Pero vemos, hermanos, delante de Dios, Dios tiene, como dice, la paga del pecado es muerte. Y cada reino, hermanos, se comienza a debilitar bien feo, poco a poco por el pecado. Así es como los reinos comienzan a caer. Como todo, hermano, el pecado. Mientras más corrupción y más la ira de Dios, Dios hace caer juicio. Y Dios, y de esos juicios es cuando pues estas cosas pasan. Entonces vemos ahí, dice, y dado a los medos y a los persas. Entonces, por lo que estamos viendo aquí, hermanos, ya le da el significado, ya le da. Entonces ya le dice que el reino ha sido debido y dado a este otro imperio. Aquí no sé, vamos a ver cómo agarra esta noticia a ellos. Dice versículo 29, dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Amén. Entonces, pues yo creo que, no sé, pero lo que veo, porque está
como la gente estaba en una fiesta, pues estaba pues embriagada. Entonces me imagino, pues como que le echó ganas de él, me imagino. Le echó ganas como que sí, él le dio un mensaje, pero vemos ahí, pues lo vistió a él y pues vamos a ver, pero fue algo tremendo, hermanos, porque cuando agarramos un mensaje, nosotros, ¿cómo lo vamos a agarrar? ¿Lo vamos a agarrar en serio, tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, o lo vamos a ignorar, o qué vamos a hacer? De eso se trata, hermano. Dios siempre nos habla, siempre en una prédica, en una enseñanza, allá afuera, hermanos, en la naturaleza, Dios nos habla a nosotros de repente, una palabra que llega a nuestro corazón mientras está manejando. Dios siempre nos está hablando. ¿Cómo vamos a agarrar eso? ¿Lo vamos a ignorar? ¿O vamos a decir, Señor, qué me estás tratando de decir aquí? ¿Quieres que busque más de ti? ¿Quieres que me arrepienta? ¿Quieres que ayude? ¿Quieres que tome en acción? ¿Qué es? Amén. De eso se trata, hermanos. Pero vemos aquí, dice que mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, como lo que él había dicho, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Amén, hermanos. Pero después dice, versículo 30, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, rey de los babilónicos. Amén. Y después dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Amén. Y aquí vemos, hermano, lo que pasó. Que lo que dijo Daniel se cumplió. Y lo más tremendo, hermano, que se cumplió en esa misma noche. Vemos aquí, hermanos, con lo que estamos viendo, lo que estamos viendo nosotros, que cuando Dios habla, se cumple. Amén, hermanos. Amén. Y más tremendo, hermanos, que uno no necesita oír a un profeta para eso. Ya tenemos la palabra de Dios. Amén. Ya la palabra de Dios ya nos dice lo que va a pasar, pues ahora. Amén. Ahora con nosotros ya nos está proclamando, ya nos está diciendo a todos, hermanos, que sigamos viviendo en santidad como Él quiere, apartarnos del pecado del mundo, de las cosas que no le agradan a Él, porque esa copa se está llenando más y más y más, hermano. Esa balanza, ¿cómo está esa balanza? Cada uno sabe cómo está nuestra balanza. Amén, hermano. Esa balanza en la cual uno tiene adentro de nosotros, hermano, si estamos en la santidad de Dios, en la obediencia de Dios, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Hermanos, eso es lo mejor que hay. Pero si estamos más en el pecado, viviendo más en el pecado, en las cosas del mundo, en las cosas del enemigo, hermano, ahí estamos en peligro. Nuestra vida está en peligro, hermanos. Amén, hermano. Pero qué bueno, hermano, que Dios nos habla. Amén. Dios nos habla a cada uno. Hoy Dios nos está hablando. Yo creo que sí, hermanos. Amén. Amén. Nos está hablando para que esa balanza, hermano, tengamos esto rápido la podemos subir, hermanos. Amén, hermano. ¿Con qué? Con el arrepentimiento, buscando de Dios, obedeciendo su palabra, buscando de su presencia, escudriñando las escrituras, orando, viniendo aquí a la iglesia. Amén. Como dice el texto, uno de sus textos favoritos. Amén. No dejando de congregarnos, porque como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Amén, hermanos. Entonces, todo eso, hermano, es para nuestro bien. Todo, la palabra de Dios para nuestro bien, para que esa balanza, hermano, de santidad, de buscar de Dios, estar bien con Dios, no se preocupe tanto, hermanos, o mejor, no se preocupe para nada cómo lo ven la otra gente, hermano. Preocúpese cómo Dios lo ve a usted. Amén. Porque Dios lo ve las 24 horas, hermano. La persona, fulano o su familiar, lo ve unas 10 horas, 20 horas. No lo ve las 24 horas. Amén. Pero hay uno que lo ve las 24 horas. Amén. Y lo más tremendo que Él ve su corazón, ve su mente, lo que piensa. Es aquel a quien debemos tener cuidado. Amén, hermanos. Amén. Porque imagínense aquel que sabe lo que pensamos. Amén.
Y cuando uno, ay Señor, perdóname por este mal pensamiento, perdón este momento, Señor, perdón. Después ahí comienza a repetir, hecho fuera de demonio. Pero ahí usted se da cuenta, hermano, y es el Espíritu Santo que le está redarguyendo. Y lo bueno eso, ¿eh? Pero lo malo es cuando no está eso, es que el Espíritu Santo no está ahí para decirle eso. Pero qué bueno, y dele gracias a Dios cuando dice, ay, Señor, perdóname. Y el Señor lo perdóname cuando lo hacemos de corazón. De eso se trata. Y no otra vez cometerlo. Y si lo hacemos, pues tenemos a Dios que nos perdone, pero hacerlo de corazón. Y mientras más y más, hermano, vamos a estar nosotros como Dios quiere que estemos delante de Él. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, sabemos nosotros que lo que Dios quiere, como Daniel era un hombre de Dios. Él daba buen testimonio a la gente. Imagínense que a él lo llamaron a Daniel, porque si usted lee todo el capítulo 5, vemos ahí que llamaron a todos los brujos, a los magos, a los sabios, a todo, hermano. Ahí, si estuviéramos en ese tiempo, hermano, a todos nosotros hubiera llamado ahí, amén. Ahí, porque puros sabios y inteligentes aquí, amén. Entonces, en todo ese reino, lo llamaron a todos los grandotes, hermano, para poder saber el significado, no lo que decía, porque sabía lo que decía, pero el significado detrás de eso. Entonces, pero vemos que Daniel lo conocían por su buen testimonio, ¿amén? Un testimonio de él, que lo único que le importaba era agradar a Dios, amén, hermano. Entonces, cuando uno agrada a Dios, automáticamente vamos a tener buen testimonio, hermano. Hasta con la gente pagana, porque aquí el rey, y después ve usted la reina que estaba allí, habían oído de Daniel, y especialmente en los momentos más difíciles, hermanos, de nervios, de pánico. ¿Saben a quién van a llamar? A usted. Lo van a llamar, van a decir, oh, ahí va a salir su cara, ahí va a salir su nombre ahí en esta gente, hermano, en los momentos, porque siempre, hermano, van a haber gente que van a estar pasando por problemas, por luchas. Siempre hay eso en la vida, hermano. Siempre. ¿Y sabe qué? Lo van a llamar a usted. Oh, sí, esa persona sí es una persona que se ha apartado de Dios, que da buen testimonio. Entonces, eso, el testimonio, ellos se acordaron de Daniel. Daniel, no tenían ellos en mente a Daniel para nada. Porque ni lo invitaron a la fiesta. ¿Saben? Entonces, y eso que tenía una posición alta ahí en ese tiempo, no lo invitaron. Y yo creo que tampoco no lo iban a invitar porque sabía que era Daniel. Amén. Pero ahí vemos que el buen testimonio que tenía Daniel en los momentos más tremendos, lo llaman a él. Amén, hermanos. Entonces, ¿pero por qué? Porque Daniel, la verdad, no le importaba, hermano, quién decía o quién no decía. Lo importante era lo que Dios decía de él. Amén, hermano. Y ahí cuando nuestro enfoque es Dios, la 24 horas, ¿qué dice Dios de mí? Es cuando automáticamente vamos a estar dando buen testimonio que hay un Dios que existe. Amén. Que hay un Dios grande y poderoso. Que hay un Dios, hermano, que salva, sana y que viene pronto. Amén. Amén, hermano. Y eso es lo que el Señor nos está hablando ahora. Entonces, hermanos, para terminar, yo sé que no quiere que termine, pero ya necesito terminar, hermanos. Amén. Dice el hermano, ya necesito ahí. Entonces, pues ya voy a terminar, hermanos. Amén. Yo sé que algunos ya quieren ir a comer. Lo que sea profeta, pero sea hijo de profeta. Ahí, cuando le digo a la hermana que yo tenía un testimonio que iba a orar, que iba de su cumpleaños, amén. No soy profeta, pero soy hijo de un profeta, amén. Entonces, vemos nosotros aquí, hermanos, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que preocupémonos cómo está nuestra balanza delante de Dios. Amén, hermano. Que estemos aprobados delante de Él. Que no nos haya falto para nada, hermanos. Porque Dios es el que sabe verdaderamente cómo estamos, hermanos. Totalmente, 100%. Nuestro pensamiento, nuestra intención en nuestro corazón. Entonces, que esa balanza que tenemos nosotros
Señor, decirle, Señor, Padre, yo sé cómo está mi balanza. Señor, tú sabes sobre todo cómo está, específicamente cómo está. Pero yo quiero, Señor, que esa balanza esté conforme al aprobado delante de ti. Que no esté falto delante de ti. Que yo sea aprobado delante de ti. Amén, hermanos. Amén. Yo creo que pues esto es todo, hermanos. Y yo creo que nos hemos gozado. Y yo creo que vamos a seguir que esa balanza de la santidad, de la búsqueda de Dios, de buscar de Dios, de obedecer su palabra, esté siempre pues pesando más. Amén, hermanos. Amén. Pesando más y más. Gloria a Dios, hermanos. Dios les Amén. bendiga. Amén. Y ahora la parte al pastor. Amén. Una buena parte.